San Pablo. Para hoy se ha programado este importante evento que es de gran trascendencia, porque sabemos de que la niñez pues siempre decimos que es el futuro, ¿verdad? Y sobre todo es un valioso ser que tenemos que dar especial importancia. Por lo tanto, es un honor contar con cada uno de ustedes y lógicamente, como dice ahí nuestro manager, infancia plena para el futuro seguro. En primera instancia, vamos antes de entrar directamente a la socialización, las palabras de bienvenida y también felicitación, agradecimiento desde su corazón de nuestro director. Voy a dejar las palabras con él, el doctor Carlos Vázquez Murulán. Estimados integrantes de la mesa directiva, dignas autoridades que hoy nos honran con su presencia, queridos compañeros de trabajo, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Es muy importante poder socializar con ustedes acciones que se vienen desarrollando desde nuestra institución para fortalecer los aprendizajes de nuestros niños en cada una de nuestras jurisdicciones. Haciendo un pequeño recuento histórico de por qué hoy estamos llegando a poder socializar con ustedes este proyecto, tiene un histórico de casi 3 o 4 meses atrás. Seguramente muchos de ustedes tuvieron el conocimiento del caso en el cual a nivel de nuestro país nosotros tenemos 220 UGELs, de las cuales cerca de 125 están en el proceso de UGELs noveles que les habían denominado por la encargatura del año 24 y 25. Todas estas UGELs, cerca de estas 125 UGELs, participaron o fueron partícipes en este caso de un concurso para poder establecerse dentro de las UGELs que desarrollen trabajos en este caso de investigación en nuestra jurisdicción del país. Luego de un proceso de evaluación tanto escrita, de conocimientos, así como también de entrevista personal, lograron clasificar a nivel del país 20 UGELs. Y dentro de esas 20 UGELs se encuentra nuestra UGEL de San Pablo. De las 13 UGELs de nuestra provincia, de nuestra región de Cajamarca, participaron 7 UGELs en este concurso y solamente clasificó la UGEL de San Pablo dentro de esas 7. Es por ello que estamos con ese compromiso y con ese trabajo, dentro de lo cual tuvimos una reunión en la ciudad de Lima, y como parte de ello había un proceso y un trabajo que se tenía que hacer: identificar la problemática en cada una de esas jurisdicciones y luego llevarlo eso a un trabajo de investigación para, a través de diferentes acciones, permita atender y en el mes de diciembre se pueda sustentar y ver realmente si es factible lo que se está planteando en esa UGEL para encontrar respuestas a esa problemática. Dentro de esas 20 UGELs del país, cerca de 17 UGELs han presentado proyectos enmarcados en el tema administrativo, cómo es de asistencia, cómo es de lo que es registro de información, etc. Y solo 3 UGELs le hemos dado la mirada al tema técnico-pedagógico. Es decir, la mirada de cómo es que nosotros podemos atender y podemos cerrar esas brechas tan grandes que estamos teniendo a nivel país, a nivel región, a nivel provincia. Nos tocó a nosotros poder plantear este tipo de trabajo y la mirada ha sido básicamente en el nivel inicial, porque consideramos que el nivel inicial es el punto fundamental y básico para los aprendizajes. Luego vamos a estar dándoles a conocer a ustedes algunos aspectos relacionados en por qué se plantea este tipo de proyecto, cuáles han sido realmente lo que nos ha llevado a establecer este tipo de proyecto, y teníamos que sustentar también este proyecto. Para que hoy lo socialicemos con ustedes, ha tenido que pasar por una aprobación del Ministerio de Educación. Desconozco si dentro de las 20 algunas hayan sido desaprobadas, desconozco eso, pero lo lógico es que los 20 tienen que haber sido aprobadas para que pasen a su proceso de ejecución. Dentro de las cuales, a través de una matriz que elabora el Ministerio de Educación y te pueda dar luz verde para que puedas implementarlo,
nos llegó al correo personal en el cual ellos dan una valoración de 0 a 20, es decir, el 20 en el cual este proyecto está en su máxima plenitud para ejecución, pero teniendo esa perspectiva, ellos indican que cuando ha sido aprobado ya puede ser ejecutado. Los resultados que hemos tenido hasta el momento de la valoración de 0 a 20, este proyecto ha sido valorado con 16. ¿Sí? Es decir, solamente algunos ajustes que se tengan que hacer en aspectos porcentuales para que alcancen ese puntaje máximo que plantea el Ministerio de Educación. Sobre ello entonces vamos a dar inicio a ello y luego les voy a explicar por qué hemos puesto ese título. Y seguramente para algunos de ustedes que manejan acá el tema de investigación podrían decir, pero los proyectos no tienen ese tipo de título. Claro, porque seguimos dormidos en lo tradicional, ¿no? Lo tradicional, los títulos siempre, hasta en los proyectos de investigación, en los proyectos de inversión, todos son implementación de actividades que permitan desarrollar las habilidades de los niños y las niñas en las situaciones. Eso es lo común. Pero hoy se está dando otro tipo de mirada al trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Para ello entonces voy a poner un video. Es un video de 5 minutitos para que ustedes puedan observar, escuchar ese video y sobre eso algunas pequeñas preguntas y luego ya insertarnos en este aspecto, ¿ya? Entonces, por favor. Bienvenidos a tu cuentito. Tu cuentito de hoy está por comenzar. La mochila invisible de Tomás. Tomás era un niño tranquilo, de mirada curiosa y corazón grande. A simple vista, parecía como cualquier otro niño de su edad. Pero había algo que nadie más podía ver. Tomás llevaba una mochila invisible sobre sus hombros. No era una mochila cualquiera. No tenía cierres ni bolsillos y no podías tocarla ni verla. Pero Tomás la sentía todo el tiempo. Al principio era ligera, casi imperceptible, como una pluma apoyada en su espalda. Pero con el paso de los días, la mochila empezó a volverse cada vez más pesada. La primera cosa que guardó allí fue el enojo que sintió cuando su mejor amigo no lo eligió para su equipo de fútbol. No dijo nada. Solo apretó los labios y guardó el sentimiento en su mochila invisible. Después, metió la tristeza que sintió cuando su perrita Luna se enfermó y no pudo acompañarlo al parque. Nadie notó que estaba triste, porque Tomás era de los que sonreían siempre. Pero dentro de sí algo pesaba más. Y lo guardó. Con el tiempo, la mochila se fue llenando de muchas emociones que no sabía cómo expresar. El miedo a hablar en clase, la vergüenza cuando se burlaban de su dibujo, la frustración de no poder resolver los problemas de matemáticas tan rápido como los demás. Cada emoción iba directo a su mochila. Y la mochila, aunque invisible, se hacía más pesada. Tanto que Tomás empezó a caminar encorvado. Se sentía cansado todo el tiempo, aunque durmiera bien. A veces le dolía la espalda o le costaba concentrarse. Nadie entendía por qué, ni él sabía cómo explicarlo. Una tarde, en la escuela, la maestra propuso una actividad nueva. Cada uno escribiría una carta anónima contando algo que les preocupara o les hiciera sentir mal. No tenían que firmarlo, solo escribir desde el corazón. Tomás dudó al principio, pero tomó el lápiz y escribió: a veces me siento triste y no sé por qué. Me cuesta hablar de lo que siento. Es como si llevara una mochila muy pesada, pero nadie la ve. Al día siguiente, la maestra leyó algunas de las cartas, sin decir quién las escribió, y cuando leyó la de Tomás, algo cambió. Varios compañeros levantaron la mano para decir que ellos también sentían algo parecido. Uno dijo que se sentía solo en casa, otro que le daba miedo no ser suficiente, y una niña confesó que se ponía nerviosa todo el tiempo, aunque no lo mostrara. Tomás abrió grande los ojos. ¿No era el único? ¿Otros también cargaban con mochilas invisibles? Esa noche, al llegar a casa, se quedó pensando. Su mamá estaba en la cocina, preparando la cena, y su papá leía en el sillón. Por un momento dudó, pero algo dentro de él lo impulsó. Mamá, papá, dijo suavemente. Ambos levantaron la mirada. No era común que Tomás hablara primero. ¿Puedo contarles algo?
y así, con palabras un poco torpes al principio pero sinceras, les habló de su mochila invisible. Les contó cómo se sentía, lo que guardaba allí, las emociones que no se había atrevido a decir. Su mamá se acercó, lo abrazó fuerte. Su papá se agachó a su altura y le dijo: gracias por confiar en nosotros, hijo. Puedes hablar con nosotros siempre que lo necesites. Estamos aquí para escucharte. Tomás sintió algo extraño, como si la mochila se hiciera un poco más liviana. Desde ese día, aprendió a hablar con quienes sí querían escuchar. Con sus padres, con su maestra, con algunos amigos. No era que la mochila desapareciera por completo, a veces todavía aparecía, pero ya no era tan pesada. Porque ahora sabía que no tenía que cargarla solo. También aprendió a reconocer lo que sentía, a decir hoy estoy triste o me dio vergüenza eso sin miedo. Descubrió que hablar no lo hacía débil, sino valiente. Con el tiempo, incluso ayudó a otros a reconocer sus propias mochilas. En el recreo, se sentaba junto a compañeros que estaban solos. Les preguntaba cómo se sentían, les contaba su historia. Y muchos le respondían con alivio, como si al hablar con él, su propia carga también se liberaba. Una tarde, mientras miraba el atardecer desde la ventana de su cuarto, Tomás pensó que quizás todos en el mundo llevaban alguna mochila invisible. Y que lo más importante no era esconderla, sino encontrar con quien compartir su peso. Porque cuando las emociones tienen un lugar para salir, ya no necesitan esconderse. Y porque hablar, cuando hay amor del otro lado, hace que incluso las mochilas invisibles se vuelvan más fáciles de llevar. Y colorín colorado, tu cuentito se ha acabado. Bien, hemos podido escuchar y observar esta mochila de las emociones. Y esto no es ajeno a nosotros. A pesar de la edad que tenemos, la experiencia que tenemos y todo lo que hemos vivido, todos y cada uno de nosotros hemos cargado y seguimos cargando con nuestra mochila de emociones. Que a veces tratamos de disimularlo en nuestras actitudes, en nuestras formas de ser. Lo expresamos algunos de repente cayendo en el llanto, otros de repente en el autoritarismo, otros en la imposición, pero son formas de defensa que utilizamos las personas para no hacer de notar esa mochila de emociones que traemos y que cargamos desde pequeños y que muchas veces no las hemos compartido. Pero como ustedes pueden observar acá hay agentes fundamentales en ese proceso de poder ir bajando el peso de esa mochila de las emociones. Está la escuela, están los padres de familia, está la sociedad. Estamos hablando de niños comunes como los que nosotros tenemos en nuestras manos. Ahí viene el por qué fue la mirada de este proyecto en nuestros niños. Miren, muchas veces el sistema está preocupado en atender al nivel superior de la EBR, es decir, al nivel secundario, porque la mirada sigue todavía tan ceñida y tan cerrada en el aspecto solamente cognitivo, porque para nuestra sociedad alcanzar el éxito en la vida es que tu hijo o tu hija ingrese a la universidad y crees que ese es el éxito y crees que con eso has alcanzado lo máximo en la educación. Es una idea muy equivocada y muy errada. La educación no está hecha para el ingreso a la universidad. La educación, dentro de sus objetivos fundamentales, es para la ciudadanía plena, para que nosotros sepamos desenvolvernos dentro de una sociedad en cualquier parte del mundo. Entonces, es como si yo les pondría el ejemplo a ustedes en una casa. Si yo digo, las bases las voy a hacer sencillas, no tengo dinero, de repente me dicen que lo haga 3 carretillas por una bolsa de cemento, pero como no tengo mucho dinero, yo voy a ahorrar y le voy a poner 8 carretillas por una bolsa, voy a comprar el fierro más barato, etc. Pero yo me estoy proyectando para una casa de 7 pisos y luego a lo mejor por ahí ocupo un cargo público que me va a generar mejores condiciones económicas y digo, no, ahora sí lo voy a terminar en mi casa. Y cuando quiero hacer el tercer piso,
El maestro de obra me dice, no puede hacerlo, señor, porque sus bases no van a soportar el peso de la construcción que usted quiere hacer. Lo llevamos al ejemplo práctico de la vida. A veces estamos mirando arriba. Arriba queremos darles estrategias, metodologías, didácticas, formas. Si al final la base no tiene la estructura fundamental para llegar. ¿Se dan cuenta? Está demostrado científicamente que del 100% de los aprendizajes en los seres humanos, el 80% son emocionales. Es decir, si nosotros tenemos una formación socioemocional en la persona, tenemos el futuro asegurado y el éxito como ser humano. Pero si nosotros desde pequeñitos, desde criaturitas, estamos preocupados en esos niños en que encuentren el éxito académico, estamos haciendo las cosas al revés, estamos caminando al revés. Muchos de nosotros como padres y aún nosotros como profesionales nos sentimos felices y contentos cuando decimos: mi niño de inicial ya sabe leer y escribir, ya sabe sumar, y crees que tienes el genio en pequeña potencia. Y estás totalmente equivocado. No estás respetando los procesos evolutivos del ser humano. Yo lo ponía en un ejemplo en una oportunidad y lo decía: los procesos de alimentación, por ejemplo, en el ser humano son líquido, blando, ¿sí?, y sólido. Y todos hemos pasado por eso. Todos primero nos hemos alimentado, nos hemos amamantado de nuestra madre, luego hemos tomado el biberón, luego ya una papilla para ahora poder consumir el grano duro y no tengamos ningún tipo de inconvenientes en nuestra digestión. Pero ha sido un proceso que tenías que respetar, el proceso evolutivo del ser humano. ¿Qué pasaría si yo a una criatura, a un recién nacido, le doy de frente arroz? ¿Se dan cuenta? Sería un daño irreversible en su salud. Vamos al tema educativo. Si tú crees que desde pequeño estás metiendo el tema cognitivo y con eso va a encontrar el éxito mañana más tarde, estás totalmente equivocado. Estás pasando de este proceso de la alimentación líquida de frente a una alimentación sólida. Y más aún, cuando eso viene cargado con presión, ¿sí?, con obligación, con imposición, peor. Esa criatura, su formación, nunca va a alcanzar el éxito que debería de encontrar. Es para ello que bajo esa mirada se ha trabajado este tipo de proyecto, pero se trabaja de la mano conjunta con los especialistas de este nivel, que son los que conocen, los que realmente aterrizan todo el aprendizaje en esos espacios. Solos no podemos hacer grandes cosas. Es por ello que se convocó a nuestros especialistas y también a nuestros especialistas de convivencia, porque estamos hablando del tema de convivencia, ¿sí?, para poder establecer este trabajo que nos lleve a poder implementar este modelo en nuestra UGEL, básicamente primero a nivel del distrito, en las instituciones educativas del distrito, específicamente en la zona urbana. Después de ello, vamos a ver los resultados. ¿Cuáles son estos resultados? Y en función de ellos, podemos estar nosotros ya extendiendo a nivel de toda nuestra provincia y luego de nuestra región. En el mensaje de Tu Talentos que nos envía el Ministerio, cuando ya hace la valoración de ello, nos indica de que este modelo que nosotros estamos planteando, si hacemos un reajuste en el tema curricular de inversión en los instrumentos de gestión, ¿no?, y en el tema presupuestal, fácilmente, después de la sustentación que tiene que ser en el mes de diciembre, podría ser replicado y podría ser implementado a nivel de toda la región, de nuestra región de Cajamarca. Pero es un proceso, no hay que adelantarnos. Es poco a poco. Lo más importante es, ya tenemos el diseño, ahora vamos a ver cómo lo implementamos y luego vamos a evaluar cuáles son los resultados de esa implementación.
Pero ustedes saben, para implementar una propuesta, nosotros este proyecto tenía que partir de un diagnóstico. O sea, no puede ser de la nada, no es porque el equipo de especialistas de inicial o el director creen que tenemos ese problema, se imagina que tiene ese problema. No, la investigación no parte de supuestos, no parte de imaginarios, sino tiene que partir de cosas reales, a las cuales tú entiendas de que están como brecha y que hay que atenderlas para superarlas todas ellas. Es por eso entonces, vamos a poner la diapositiva, por favor, esa está ahí, ¿no? Sí, vamos a ver. Miren, dentro de ello, ¿cómo justificamos este problema y cuál ha sido el diagnóstico que nosotros hemos encontrado al nivel de las instituciones educativas, que son básicamente acá 3 de educación inicial? Con encuestas y con otras herramientas que se han empleado para recoger información real de ellos, encontramos esta realidad, miren, que el 73% de asistencia de padres de familia a sus reuniones o trabajos son por sanción fijada en la multa del reglamento interno. ¿Qué nos da a entender? ¿Qué mensaje nos da? Que entonces el padre de familia no asiste por buena voluntad. No es porque esté identificado con el aprendizaje de sus niños, sino por la situación de que como me van a multar, yo voy a asistir. Entonces no hay esa predisposición realmente de querer aportar a la educación. El 61% de padres de familia no fomentan el desarrollo de la autonomía. ¿Cómo queremos tener seres autónomos, seres reflexivos, si no permitimos, no generamos espacios en la autonomía de esos niños? Porque todo le estamos diciendo: no lo hagas, cuidado, te vas a caer, ¿sí? Cuidado, lo rompas. Entonces, ¿cómo vas a generar autonomía? ¿Y cómo quieres que ese niño mañana más tarde sea un ser autónomo si desde la base estás poniendo restricciones? 35% de padres de familia que han establecido normas de convivencia en el hogar de manera impuesta. ¿Se dan cuenta? El autoritarismo sigue vigente en nuestra formación de nuestros hijos. Yo impongo las reglas, yo impongo las normas, no las socializo con mi hijo, no la conversamos con mi hijo, no, sino tú tienes que hacer eso porque yo soy tu papá y acá el que toma decisiones soy yo. ¿Qué más nos dice? El 19% demuestran afecto a sus hijos solo cuando se portan bien. Solo cuando se portan bien. El condicionamiento operante de Iván Pavlov. Estímulo, respuesta. 56% han instaurado un buen comportamiento en sus hijos basados en el temor y la obediencia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El panorama que tenemos es que nuestros hijos se portan bien, ¿sí? Actúan bien, pero ¿basados en qué? En la reflexión de ellos, en la autonomía de ellos, en que son conscientes de que están cometiendo estas, no, sino en el miedo, en el temor, porque mi papá me puede castigar, porque mi mamá me puede castigar, porque me va a sancionar, me va a quitar lo que más me gusta. Entonces, bajo ese modelo, también nosotros hemos sido formados. Y sigue, ¿se dan cuenta? Ese histórico sigue presentándose en nuestra educación nacional. Miren, 25% de maestras utilizan estrategias adecuadas basadas en la reflexión para regular el comportamiento de los niños y niñas. Quiere decir, 75% de nuestros colegas aún siguen con acciones de control de comportamiento que no están basadas en la reflexión, sino en el grito, sino en el cambio de rostro, sino en el levantar y gritar. Entonces seguimos bajo ese modelo, 75% de control de comportamientos, pero no basados en estrategias de reflexión que debe tener el propio niño. 68% de niños te muestran a veces, muchas veces, y en un pequeño número siempre, conductas de timidez. Miren, 68% de niños tímidos en nuestras instituciones. Tenemos 40% de niños con dificultad para socializar.
75% de niños con cierta agresividad, ya que suelen expresar su enojo a veces golpeando, empujando o pateando a los niños. Y tenemos un logro de aprendizaje del 2% en inicio, 75% en proceso y un 22% en el logro, según el plan de mejora de los aprendizajes. Quiere decir que la mayor cantidad de nuestros niños se encuentran todavía en proceso. Ahora, el plantear este proyecto, esta estrategia que queremos plantear nosotros desde UGEL, ayudará a mejorar el rendimiento o los logros de aprendizaje de nuestros niños. Pues vamos a ver posteriormente si es que nos va a permitir o no. Continuamos. Identificación de los problemas. ¿Qué hemos identificado en los problemas? Miren, hemos encontrado limitada implementación de estrategias de bienestar socioemocional en las aulas. La mayoría estamos preocupados en utilizar estrategias de enseñanza, aprendizaje para la matemática, para la comunicación. O sea, toda nuestra mirada está en lo cognitivo. Y no entendemos que estamos trabajando con seres humanos. No estamos trabajando con robots. Son seres humanos que piensan, sienten. Y lo primordial es trabajar la parte socioemocional, el resto es facilito. Pero estamos entendiéndolo al revés. Encontramos insuficiente seguimiento y monitoreo institucional sobre el bienestar infantil, porque seguimos preocupados por las normas que nos vienen del ministerio, que hay que hacer monitoreo en cuanto a los aprendizajes de los niños en comunicación y matemática, y lo otro no lo estamos tomando en cuenta. Y decimos, cuando encontramos en el cuadro anterior que habíamos visto la agresividad y todo ello, ¿qué decimos? Eso es propio de la naturaleza humana, eso es propio del niño. El niño ahorita se pelea y a los 10 minutos ya se está abrazando. O sea, hay que entenderlo, es niñito, no le hagas caso. Encontramos escasa capacitación docente en gestión del bienestar y habilidades blandas y disciplina positiva. No hay ese tipo de capacitación. Entonces, la mirada en el ser humano tiene que estar en el cerebro y en el corazón. Si tú trabajas esos dos espacios, tienes el 80% de lo que tú te has planteado. Encontramos débil articulación con las familias para el cuidado y acompañamiento integral de los niños. No hay esa articulación. Cuando a veces a los padres de familia se les dice va a haber escuela para padres, dicen, ya estoy viejo para estar nuevamente en escuela. O sea, lo entienden de manera equivocada, creen que ahí te van a enseñar lo que aprendiste en la escuela. No, son temas relacionados a lo que es en la interacción que tú tienes con tu niño en casa. Encontramos la descripción de este problema, miren. En la descripción de este problema, adelante, encontramos la escasa capacitación docente en estrategias y metodologías de bienestar infantil, habilidades blandas y disciplina positiva en infantes. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos nosotros de disciplina, pues hay algunos que por ahí a grosso modo escucho y dicen, no, la educación ahora está como está porque al maestro le han quitado la autoridad. Antes había más disciplina, los muchachos los teníamos así, ¿no? Y todo caminaba excelente. Ahora ya no quieren ni que los toque. Antes con el reglazo, el palmetazo, la cosa funcionaba excelente y ahora ya no, por eso estamos como estamos. Una idea muy equivocada. El problema no va en la forma que tú tienes que establecer para poder hacer esos cambios, sino en las acciones que tú vienes desarrollando con ellos. Si tú crees que al niño vas a controlar sus comportamientos a través del golpe, a través del grito, a través del miedo, él te va a hacer caso. Te va a hacer caso, pero no necesariamente significa que eso va a influir positivamente en su proceso de aprendizaje de este niño. Débil involucramiento de las familias, lo que dificulta la continuidad del trabajo de bienestar en el hogar, hábitos saludables y acompañamiento afectivo. Ausencia de protocolos institucionales claros para monitorear y evaluar indicadores de bienestar en el nivel inicial. No hay protocolos, ¿no?
Como les dije, solamente se considera que el niño es parte de él, dicen, de su accionar, que sea un poquito rebelde, que sea un poquito caprichoso, que sea un poquito egoísmo, hasta lo fundamentamos científicamente. Y decimos, no entiendo, pues es el complejo del Edipo, ¿no? Donde el niño quiere todo para él, hay que entenderlo, ya posteriormente va a ir mejorando, va a ir teniendo más años y va a ir entendiendo que en la vida y en la sociedad hay que compartir. O sea, como que lo normalizamos y pensamos que es algo común. Encontramos también limitada articulación interinstitucional, ya que la relación entre instituciones educativas, centros de salud y programas sociales no están muy consolidadas en este tema. Cada uno trabajamos por nuestro lado, ¿cierto? Fiscalía, tenemos psicólogos. En el sector salud, tenemos psicólogos. En la mujer, tenemos psicólogos. Pero cada uno desde su espacio. Y solo cuando ya por ahí vemos que hay un problema fuerte, ese rato recién nos unimos y dijimos, a ver, vamos a trabajar en función de ello. O sea, ¿por qué esperar el problema para atenderlo si podemos hacer prevención del mismo? Prácticas pedagógicas insuficientes en torno al desarrollo socioemocional de los niños, priorizándose los aprendizajes cognitivos, dejándose de lado la autorregulación emocional, la convivencia y el juego. Muchas veces cuando escucho opinar muchas veces a mis colegas cuando dicen, no, a mí lo más importante, el padre de familia a mí me está exigiendo que su niñito salga o su niñita salga leyendo y escribiendo y sumando, y yo tengo que atender a ese pedido del padre de familia. Pero es que el padre de familia te está haciendo ese pedido bajo su supuesta y su lógica tradicional, pero el conocedor eres tú de todo ese proceso evolutivo. Entonces, sobre ello me da a entender que cuando tienes esa percepción, significa que ese maestro conoce nada o casi nada de Jean Piaget, cuando hablamos de los septenios, ¿no? Del primer septenio, que el aprendizaje es netamente sensorio motriz. Es el primer paso para el aprendizaje. Y si no conoces eso, entonces sencillamente no manejas ni siquiera tu nivel ni tu área. Entonces, miren, sobre ello, en esta identificación y en esta descripción del problema, vamos a plantear nosotros, adelante ingeniero, la justificación de ese problema. O sea, ¿por qué es que nosotros estamos planteando este proyecto en función de ese diagnóstico que nosotros hemos encontrado? La prevención de riesgos. Una deficiente gestión del bienestar puede derivar en problemas de convivencia escolar, deserción temprana, bajo rendimiento y dificultades socioemocionales que se arrastran a niveles superiores. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo yo quiero corregir en secundaria si he dejado todo ese transitar incorrecto y quiero recién, cuando esté en secundaria, hacer ese control? ¿Y por qué es lo que tenemos hoy por hoy? Imagínense, antes de venirme, 20 minutos antes de venirme, justo recibo una llamada de una mujer X donde pedían que dé alguna sugerencia, donde me indican que un niño le ha roto la silla en la cabeza a una niña. Le ha reventado la silla en la cabeza en secundaria. ¿Y qué hacen? ¿Se dan cuenta? O sea, miren a esos niveles de agresividad que estamos. ¿Por qué? Porque no hicimos los controles, porque no corregimos las cosas en su momento, pero con una disciplina positiva. Hablar de disciplina positiva no es de acciones de golpe, ni sanciones, ni nada por el estilo. Porque por ahí alguien me llamaba y me decía, yo he tomado la decisión, me decía el director, no ha sido nuestra jurisdicción, decía una mujer fuera, de separarlo al alumno 15 días y votarlo. Digo, primero vean protocolos. Sobre su reglamento interno están los protocolos. Así que no se ciña, porque usted puede caer, puede ser plausible de un proceso administrativo por incumplimiento de la función. Tenga cuidado. Acá tienen que entrar esos protocolos y hacer el seguimiento, porque está dentro del protocolo de agresión de estudiante
a estudiante, y hay pasos que se tienen, que sí, es que también el estudiante me decía, le ha faltado el respeto, lo ha amenazado a un profesor matarlo, también ha pegado, ya. Entonces le digo, ¿se dan cuenta? Es que ustedes han dejado que eso siga caminando y lo han normalizado y han pensado que el muchacho va a pasar eso por desapercibido, y no. Entonces, miren, acá encontramos también el tema del cumplimiento de políticas nacionales. Este proyecto, no crean que está suelto. Este proyecto se alinea con el Currículum Nacional de Educación Básica, con las políticas del Ministerio de Educación que priorizan la formación integral y el bienestar de los estudiantes, y del proyecto educativo regional de Cajamarca. O sea, no está separado, está inmerso dentro de lo que está buscando el PER y lo que está buscando el PER. Relevancia local. En la zona urbana de San Pablo, la población infantil enfrenta desafíos, dice, vinculados a contextos socioeconómicos cambiantes, los que hacen necesario generar, dice, estrategias de soporte socioemocional. Miren la problemática que estamos teniendo ahora nosotros en San Pablo, y seguramente los que han dado una miradita al proyecto educativo regional al 2036, en San Pablo tenemos una alta densidad en lo que es racionalización de instituciones educativas. Para el 2036 casi un 30% de cierre de instituciones educativas por las migraciones que van a sufrir a las grandes ciudades, y en las grandes ciudades va a tener sobrepoblación estudiantil. ¿Sí? ¿Y eso qué acarrea? Acarrea que los padres de familia tengan que trasladarse, trae situaciones socioeconómicas y otros aspectos que, aunque no lo crean, afecta y atenta contra los procesos educativos en nuestra provincia. El impacto en el desarrollo integral. Los niños con adecuados niveles de bienestar socioemocional muestran mejores aprendizajes, mayor autoestima, mejor convivencia y capacidad de resolución de problemas. ¿Se dan cuenta? Miren cómo el aspecto socioemocional nos da todo esto. O sea, no es que digan que mi hijo esté tranquilito, que mi hijo tenga una buena convivencia, me va a mejorar en los aprendizajes. Sí, me va a ayudar a mejorar en los aprendizajes. Continuamos. En cuanto al proyecto, ¿qué es lo que busca? Este proyecto busca fortalecer la gestión del bienestar en las instituciones educativas del nivel inicial de la zona urbana de San Pablo. ¿Mediante qué? Mediante 4 aspectos fundamentales: la capacitación docente en estrategias y metodologías de bienestar infantil, habilidades blandas, disciplina positiva de los infantes, en la implementación de espacios de materiales de bienestar, en la participación activa de las familias a través de talleres y escuelas de padres, y en el establecimiento de un sistema de monitoreo institucional y articulación con servicios de salud mental. Continuamos. Descripción detallada de la solución propuesta. ¿En qué consiste este proyecto? Es un programa integral para gestionar el bienestar en el nivel inicial de la zona urbana de San Pablo, articulando escuela, familia y salud, y se va a implementar en 4 frentes: en el aula que cuida, en el docente capacitado, en la familia corresponsable y en la gestión y datos. En cuanto al aula que cuida, mediante el programa CEL, ya les voy a explicar a ustedes en qué consiste ese programa CEL, que no lo hemos inventado nosotros, que ese programa ya existe y donde lo utilizan bastante en colegios, por ejemplo, en instituciones educativas europeas que tienen un sistema helicodal, que tienen un tipo de trabajo basado específicamente en el desarrollo de las emociones de las personas. Ustedes seguramente han escuchado, a grosso modo, de las escuelas Montessori. ¿Sí? Esas escuelas Montessori utilizan bastante este tipo de metodología. Docentes capacitados en los talleres ya con el acompañamiento de esos especialistas que nosotros le estamos denominando el coaching pedagógico. Las familias corresponsables, la escuela de familias con talleres y guías, la gestión y datos. Acá hemos incorporado, ya lo tenemos nosotros, ya las resoluciones. Seguramente ustedes dirán, pero
Existen 3 comités que lo determina el Ministerio a través de nuestras instituciones educativas, ¿no? Y hay un comité de bienestar. Pero básicamente nosotros estamos implementando como propuesta el Comité de Bienestar Infantil y Familiar en las instituciones educativas de inicial. Y ya tenemos las resoluciones de cada una de esas instituciones en su conformación de comités. Tenemos que implementar el tablero de indicadores para decisiones, ¿sí? Que eso ya también lo vamos a ir explicando posteriormente. Continuamos. ¿Cómo se implementa? Esto es piloto porque el Ministerio nos está dando la recomendación, por eso que uno de los puntos que no se ha alcanzado al 20 es que ellos nos están pidiendo que lo hagamos hasta el 2026, que lo proyectemos hasta el 2026. Pero hemos dado la respuesta que estamos trabajando en función de lo que ellos piden, el piloto de 100 días. Y en esos 100 días está justamente esos 4 meses. Pero si viene la autorización de ellos, lo podremos nosotros extender hasta todo el año 2026 para la continuidad del mismo. Encontramos, por ejemplo, en la primera fase, la preparación, que ha sido de 0 a 15 días. Conformación de comité de bienestar infantil y familiar, ya lo tenemos. La línea de base, en cuanto al clima del aula, a la asistencia, a los incidentes de convivencia y a la participación familiar, ya se aplicó. En el diseño del kit del programa CEL, ya lo tenemos. El programa CEL diseñado con las sesiones, las 12 sesiones que vamos a tener que implementarlas. Luego en la fase 2, tenemos de 2 a 2 meses y medio. 3 talleres con los docentes, más una sesión de coenseñanza por aula. Activación del Rincón de la Calma, que ya también hemos hecho hemos visto el aspecto presupuestal para poder atenderlos, y los 3 talleres también con las escuelas de familias que son con los padres de familia. Ya lo tenemos las fechas, ya hemos separado, ya tenemos el taller que va a ser el 14 de octubre, el 24 de octubre y el 7 de noviembre. Hemos coordinado también con el Colegio de Psicólogos de la región de Cajamarca. Tenemos coordinaciones con los psicólogos de la Fiscalía de nuestra provincia, tenemos coordinado con los psicólogos de la red de salud y tenemos coordinado con los psicólogos de nuestra UGEL. Todo un equipo multitudinario que nos tenga que ayudar y fortalecer todo este trabajo. Luego tenemos la fase 3, la extensión de rutinas a todas las secciones, a los círculos de docentes pares, la articulación con el centro de salud, que también ya estamos en ese trabajo, las jornadas de bienestar y el corte que se tiene que hacer en ese espacio. Y tenemos la fase 4, que son los protocolos institucionales que tengan que estar inmersos dentro del PAC y del PI para que puedan tener la sostenibilidad. La formulación de líderes pedagógicos, o sea, esos docentes mentores que cuando el Ministerio autorice de que se generalice a nivel de toda la provincia, los docentes, en este caso los especialistas y las docentes que fueron partícipes de ello y que experimentaron este piloto, tendrán que ser los mentores para poder ayudar a fortalecer este trabajo. Y si eso lo autoriza el Ministerio y se generaliza a nivel de toda la región, también ellos tendrán que movilizarse a nivel de toda nuestra región para poder capacitar, guiar y orientar en este tipo de trabajo, ¿ya? Y la evaluación final de él para ver cuál es esta sostenibilidad. Miren, es soñador, pero sí es aterrizable, porque nosotros estábamos viendo que a nivel nada más de estas 3 instituciones tenemos más o menos una inversión de algo de 6.000 o 7.000 soles. Si nosotros le damos la mirada a nivel de toda la provincia, se dan cuenta, el grueso es grande, y si lo miramos a nivel de la región, es más. Pero tendremos que darle esa mirada en 3 puntos fundamentales: en indicadores de productos, en indicadores de resultados y en indicadores de impacto, para poder ver si realmente la inversión y el tiempo que se va a emplear es correcto o no es correcto, porque muchos proyectos se han caído
porque no tienen sostenibilidad, porque simplemente quedaron a ese nivel. ¿Ya? Continuamos. 4 acciones claves para el éxito. Miren, se han considerado 4 acciones claves para el éxito para este proyecto. El programa CEL. Este programa CEL es un programa, como les digo a ustedes, europeo, que es un programa en el cual desarrolla el aspecto social y emocional de nuestros niños. Y tiene sus partes fundamentales, como son ese saludo de las emociones, respiraciones, observaciones, etc. Implementación del espacio de reflexión y la respiración, un lugar de reflexión y encuentro con el yo. Queremos darle una mirada diferente a la formación que tuvimos nosotros, particularmente el que les habla. En el nivel primario lo tenía bien identificado mi profesor o mi profesora, donde decía el espacio no la sanción, sino nos decía a nosotros el rincón del castigo. Y creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se normalizó eso? El rincón del castigo. El que lo veas a tu profesora con la tableta, con el lápiz acá, con una cara de yo no soy, y decíamos que esas eran acciones de corrección y de modificación de conductas, que para su tiempo funcionaron. Sí, para su tiempo funcionaron. ¿Por qué? Porque la forma de enseñanza-aprendizaje y el paradigma tradicional tuvo una mirada en la segunda revolución industrial. Es por ello que lo único que necesitábamos ahí eran seres que solamente memoricen, capten y reproduzcan. Memorización y mecanización. No había necesidad de nada más y se ajustaba a ese sistema. Por eso que salió hasta una frase que decía: la letra entra con sangre, y todos lo aceptábamos. Y por ahí hasta salió un poema que nosotros lo aceptábamos, que decía: a cocachos aprendí. ¿Se dan cuenta? Y que para nuestro tiempo funcionó, pero que hoy eso no es posible. Eso sería algo ilógico, el trabajar de esa manera, porque hoy estamos hablando de una nueva era, hoy estamos hablando de un nuevo paradigma, hoy estamos en la era de la globalización, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, donde necesitamos personas que piensen, sientan y actúen. No solamente que memoricen como loritos y que lo repitan en una hoja o en un cuaderno. Para ello también encontramos, miren, les decía, esta implementación de ese espacio, y que va a servir también para nuestros maestros. Yo les decía a las colegas de inicial, les decía: pero si ustedes tienen que saber el buen uso de ese espacio, hasta le podemos cambiar el nombre. Les decía, podemos ponerle el rincón del corazón, si queremos hacerlo un poco más enternecedor. Pero ¿dónde está la situación? ¿Dónde está en la forma como tú lo tengas que aplicar? Porque si yo lo veo, por ejemplo, a Yulisa, que es la niña que le estoy enseñando, y lo veo que Yulisa se encuentra un poco distraída, que Yulisa se encuentra cabizbaja, está en su carpeta, y le voy a decir: ¿sabes qué, Yulisa? Vaya al rincón del corazón. Estaría cometiendo los mismos errores que cometí cuando dije el rincón del castigo, porque ya lo estoy parametrando. Lo lógico sería, yo le decía, el éxito sería cuando Yulisa o cualquiera de los niños diga: profesor Carlos, profesora María, profesor José, permítame irme al rincón del corazón porque necesito encontrarme a mí mismo. No me siento emocionalmente bien y quiero encontrarme en ese espacio para poder entenderme. ¿Se dan cuenta? Ese es éxito alcanzado. Ahí sí. Y lo podría hacer hasta la profesora, por supuesto. ¿La profesora es acaso un robot? Es un ser humano. Donde les diría: niños, permítanme unos 5 minutitos, voy a encontrarme conmigo mismo en este espacio. ¿Sí? Entonces, por ahí está la implementación de espacio. Luego tenemos el tablero del bienestar, que nos va a servir como un indicador de evaluación de cómo es que está evolucionando y cómo es que están mejorando nuestros niños en varios aspectos. Y el acompañamiento en el aula, esa observación de los especialistas que tienen que ir observando cómo se va desarrollando ese trabajo. Les poníamos en un ejemplo que el niño es tan sincero
que es difícil que pueda engañar en su perspectiva o en su forma de hacer, de hablar o de conducir las cosas. Y les ponía yo un ejemplo a ellos, ¿no? Les decía, ¿cómo tú te das cuenta cuando muchas veces el maestro o la maestra está fingiendo? Y les contaba a ellos de una experiencia. Les decía, en una oportunidad tuve la suerte de trabajar en todos los niveles de la EBR hasta el nivel superior, y en una oportunidad cuando estuve en el nivel inicial hice un monitoreo y entré y lo veía que la maestra, llegué a hacer el monitoreo y la maestra le decía: mis queridos niños, mis amores, bienvenidos, hoy nos ha visitado el profesor quien va a ver nuestras prácticas, corazones, hay que portarnos bien. Y todos los niños lo miraban. Fue un indicador que yo no necesité más para ver cuál era la actitud de esa maestra. Cuando lo entramos en el proceso de reflexión, yo le dije: maestra, quiero hacerle una sola pregunta. ¿Vio usted los rostros de las criaturas, su aspecto? Le dije, su expresión corporal. Sí, ¿por qué? No, Leo, no quiera mentirme. Ese trato de usted no es común a estas criaturas. Usted ha querido disimular porque yo estoy acá. Porque cuando alguien lo toma como algo común, el niño no tiene por qué sorprenderse. Porque para el niño es algo natural. Es como acá lo que nos sucedió. Cuando nos llegó una denuncia de una profesora X que le había castigado a los niños y que los niños le tenían miedo y que se corrían de ella. Yo recuerdo que fuimos con 2 o 3, creo que con Rosario, dijimos: a ver, vamos a verlo. Y le dije, antes de tomar apuntes o recoger alguna información de repente descrita por los de acá, hay que hacer una visión oral primero. Y justo cuando llegamos, muy bien, llegó la maestra y esas criaturas se colgaron de ella, lo abrazaron. Fue un indicador claro que querían hacerle daño a esa maestra. Se dan cuenta que la intención, pero el niño, por eso les digo, es bien expresivo. El niño es genuino. Nosotros como adultos podemos fingir, puedo estar sonriéndote, diciéndote te quiero, pero por dentro te estoy deseando la muerte. ¿Sí? Pero el niño es genuino. El niño lo dice tal cual como es. ¿Ya? Continuamos entonces. ¿Cuáles son los objetivos? Acá estamos trabajando con ustedes y sabemos que existen los objetivos SMART, ¿no? Eso en investigación lo tenemos que saber, todos los objetivos SMART. El objetivo SMART no es cualquier objetivo. El objetivo SMART es aquel que es sostenible, que es medible, que es cuantificable, ¿no? Es por ello que nosotros acá tenemos estos objetivos SMART, y dentro de ellos, por ejemplo, tenemos en el objetivo general SMART, dice: fortalecer la gestión del bienestar en las instituciones educativas del nivel inicial de la zona urbana de San Pablo en un plazo de 4 meses, logrando que al menos el 80% de las aulas se implementen rutinas socioemocionales y un 80% de las familias participen activamente en las acciones de bienestar. Ese es el objetivo que estamos nosotros trazándonos. En cuanto a los objetivos específicos SMART, el primer objetivo específico: al finalizar el año, el 100% de los docentes de las IES del nivel inicial de la zona urbana de San Pablo habrán recibido al menos 3 talleres formativos en gestión socioemocional, aplicando 3 rutinas diarias de bienestar en el aula, verificado en la lista de cotejo. El objetivo 2 específico SMART: lograr que en un plazo de 4 meses al menos el 80% de las familias participen en 3 talleres de escuela de familias por bimestre, reforzando prácticas de crianza positiva, hábitos saludables en el hogar, verificado en el registro de asistencia. El objetivo 3 específico: implementar en los 4 primeros meses del proyecto un rincón del bienestar en el 100% de las aulas, equipado con materiales de regulación emocional, tarjetas de emociones, cojines, música y juegos de relajación. El objetivo 4: conformar y activar en los primeros 0 a 15 días un comité de bienestar infantil y familiar en cada institución educativa, que actualice quincenalmente su tablero de indicadores como es asistencia, participación, incidentes de convivencia, logrando que el 90% de las instituciones educativas utilicen esta información en la planificación pedagógica. Y un quinto: consolidar en un plazo de 4 meses al menos 2 convenios o acuerdos de cooperación entre instituciones
centros de salud y Municipalidad de San Pablo, universidades y colegios de psicólogos para la atención integral de los niños con actividades conjuntas trimestrales. Continuamos. Ya tenemos ahí el plan detallado de las actividades y las tareas. Miren, en el componente 1, hemos hablado de ¿cuántos componentes? ¿Cuántos componentes? 5 componentes hemos hablado, ¿ah? El primer componente, docentes capacitados en estrategias socioemocionales. Ahí tenemos el objetivo que ya lo habíamos leído, la actividad, miren, quiénes son los responsables y cuáles son los plazos. El primero del primer mes, encuestas y fichas de observación. ¿Ya hemos aplicado, maestras? Ya lo hemos aplicado, ¿sí? Ya lo tenemos eso. Luego dice materiales didácticos. Estamos en todo ese proceso, ¿sí? Y tenemos el acompañamiento que se tiene que ir dando en las aulas. Pasamos al segundo componente. Familias involucradas en la promoción del bienestar. Tenemos también ahí el segundo objetivo que lo habíamos planteado en el SMART, diseñar un cronograma de escuelas de familias con enfoque de crianza positiva, desarrollar talleres de bienestar con dinámicas y retos en casa y establecer un canal de comunicación permanente con estas familias. Objetivo, componente 3, espacios y materiales de bienestar implementados. Definir la lista de materiales básicos para rincones de la calma. Las maestras especialistas ya nos hicieron llegar la definición de qué materiales necesitamos. Implementar rincones en cada aula con apoyo de los padres. Ya también hemos quedado que aprovechando esta semana de gestión que van a tener nuestros niños el primer día que retornan de la semana de gestión, deben encontrar implementada su rincón, ¿sí?, de la calma, ¿ah? Y supervisar el uso pedagógico de estos espacios. Tenemos en el componente 4 sistema de monitoreo institucional establecido, conformación del Comité de Bienestar Infantil y Familiar, ya lo tenemos, elaboración del tablero de indicadores que hoy les voy a mostrar y estas reuniones quincenales para poder ir verificando cómo vamos avanzando, cuáles son los nudos críticos o cuáles son las fortalezas que vamos encontrando en todo este proceso. Y tenemos el componente número 5, la articulación intersectorial consolidada, establecer reuniones con municipalidades, centro de salud, firmas de acuerdos de cooperación interinstitucional y ejecutar actividades conjuntas, que eso vamos a ir implementándolo en este mes. El cronograma de implementación, septiembre del 2025, desde el 8 que habíamos empezado. Diagnóstico inicial del bienestar infantil ya se realizó. Reunión de planificación con directores y especialistas de UGEL ya se ejecutó. Firma de convenios interinstitucionales también está en ejecución y sigue en proceso de ejecución con algunas instituciones. En octubre, los talleres de capacitación docente en disciplina positiva de infantes, estrategias de bienestar socioemocional en el aula y la metodología del bienestar infantil, desarrollo de habilidades blandas. Esos temas se van a trabajar con los padres de familia, con nuestros psicólogos y con los docentes. Y con los padres de familia vamos a trabajar estrategias de prevención de violencia infantil, acompañamiento efectiva y pautas de crianza. Luego vamos a tener las campañas de salud mental en coordinación con nuestra posta médica y la implementación de espacios, gracias, de juegos saludables en las zonas urbanas. Vamos a tener el programa, la implementación del programa socioemocional. En este caso, el programa CEL, que va a constar de 12 sesiones, una por semana, y que ya lo tenemos también desarrollado con las maestras, con lo que son sus respectivos inicio, proceso y salida, y que nuestras maestras que lo van a implementar lo que tendrían que es articularlo en qué competencia van a desarrollar, en qué capacidad se va a establecer y cuáles son en qué estándares y cuáles son los desempeños que van a movilizar. ¿Ya? Muy bien. Y en diciembre, la sistematización de los resultados y el aprendizaje. De todos estos resultados que obtengamos, nuevamente se tendrá que estar presente en la ciudad de Lima para poder sustentarlo y decir, ¿es factible? ¿No es factible? ¿Da resultados o no da resultados?
Y de esa evaluación que ellos ejecuten, podrán decir, muy bien, para el año 2026, autorícese a nivel de la región, a través de aspecto normativo con resolución viceministerial, que UGEL San Pablo implemente todo eso en la región Cajamarca. ¿Sí? Entonces, por ahí está. Continuamos. Tenemos también ahí los indicadores que les decía. Indicadores de producto, indicadores de resultado e indicadores de impacto. En los indicadores de producto tenemos número de talleres de capacitación docente en gestión de bienestar realizados. ¿Cuántos hemos tenido en la línea de base? Ninguno. ¿Cuántos debemos de lograr? 3. Número de docentes capacitados en gestión del bienestar. ¿Cuántos hemos tenido? Ninguno. Vamos a lograr tener 25 docentes capacitados. Número de padres de familias capacitados en crianza familiar. No hemos tenido ninguno. La meta son 177 capacitados. Número de secciones del programa SEL socioemocional. No tenemos ninguna con este programa y la meta es tener 12 secciones. Número de campañas de salud mental escolar desarrollada, no tenemos ninguna, la meta es tener una. Número de espacios de reflexión implementados en las instituciones educativas, si se van no van a encontrar ninguno, y la meta es 12 espacios implementados. Número de convenios interinstitucionales, no teníamos ninguno en este rubro, y ahora debemos nosotros de concluir por lo menos con 2 convenios interinstitucionales. Los indicadores de resultado, porcentaje de docentes que aplican estrategias de bienestar en el aula. Cuando conversaban, ninguno aplicaba estrategias, no manejaban estrategias. Nuestra meta es que al menos el 80% domine esas estrategias. Número de niños con control de salud mental actualizado, no tenemos ninguno. Tendríamos que llegar a un 85% para decir que estamos alcanzando esa meta. Número de familias que participan activamente en talleres de bienestar, 0 línea de base, 80% la meta. Número de instituciones educativas que integran acciones de bienestar en su plan, ninguno. La meta es que lo implemente el 100%. Y en los indicadores de impacto tenemos incremento en el porcentaje de asistencia regular de estudiantes. Tenemos en la línea de base 0 y la meta es el 100%, el 95%. Mejora en el índice del clima escolar y percibido por docentes y familias, lo tenemos en un nivel bajo con valor cualitativo y debemos de alcanzar un nivel alto medido en la encuesta de la satisfacción que vamos a implementar. Y luego tenemos el incremento en el desarrollo socioemocional de los niños, seguridad, autonomía, convivencia. Como línea de base lo tenemos en el diagnóstico inicial y queremos alcanzar por lo menos un 70% de los estudiantes en ese aspecto. Muy bien. Eso es, en grosso modo, hemos querido darles a conocer a ustedes sobre este proyecto estratégico. Como ustedes pueden ver, tiene unas miradas fundamentales este proyecto. Implementación de un programa SEL, ¿sí? ¿Qué más? Implementación de espacios de reflexión, capacitación docente, capacitación, padres, articulación interinstitucional y monitoreo a la práctica. ¿Se dan cuenta? Eso es en sí lo que va a redundar en el proyecto. Vamos en alguno de ellos darles a conocer, vaya a los archivos, ingeniero, por favor, para poder ubicar. Ya ahí tenemos el programa SEL. Ya muchos se habrán preguntado, pero ¿qué es? ¿Cómo se desarrolla este programa SEL? ¿Para qué sirve? Etcétera. Miren, este programa SEL se refiere, dice, al aprendizaje socioemocional. Es un proceso sistemático y planificado que integra habilidades emocionales, sociales y éticas dentro del aprendizaje escolar, en la familia y en la comunidad. No se enseña como una materia aislada, sino que se trabaja en la vida diaria mediante rutinas, proyectos y prácticas. ¿Cuál es su propósito? Es un enfoque educativo que busca desarrollar en los estudiantes competencias emocionales y sociales que les permitan conocerse a sí mismos, manejar sus emociones
establecer relaciones sanas, tomar decisiones responsables y desenvolverse de manera positiva en la escuela y en la vida. ¿Acaso nosotros cuando no vamos a los colegios decimos que la base fundamental de la educación es lograr estudiantes autónomos, críticos, reflexivos, que sepan compartir e interactuar con sus padres? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Eso nos va a ayudar a nosotros a los objetivos que también tenemos como institución. ¿Qué competencias principales va a desarrollar este programa C? Autoconciencia. La autoconciencia, ¿a través de qué? A través del reconocimiento de nuestras emociones, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades y de nuestros valores propios. Si tú no te valoras a ti mismo, si tú no entiendes que eres un ser importante en esta tierra, no vas a poder reconocer a los demás. La autogestión, manejar emociones. Este es un problema generalizado desde el más pequeño al más adulto. El control de emociones. No sabemos manejar emociones. Por eso alguien decía, cuando tú no conoces a una persona dale poder, dale dinero y dale cólera, y ahí vas a conocer su verdadera personalidad. Porque cuando estás tranquilito, eres lo máximo, eres el consejero genuino, pero que te saquen de tu estado de confort. Ahí realmente se nota si tienes o no tienes ese manejo de emociones. Entonces hay que ir formándolo a esos niños en el manejo de emociones. En las habilidades, comunicar asertivamente, resolver conflictos, colaborar y trabajar en equipo, y el tema de decisiones responsables. Objetivos del programa es favorecer el bienestar emocional de los niños, promover la convivencia escolar positiva, disminuir problemas de conducta y violencia, mejorar la motivación y los aprendizajes y fortalecer la relación entre la escuela, la familia y la comunidad. ¿Cómo se aplica? A través de rutinas diarias. ¿Sí? Continuamos, ¿general? Bien. Vamos a ver acá nosotros la participación de las familias que les decía. Encontramos ahí a través de los talleres que vamos a tener con nuestros padres de familia. Ahí también va a ser la visita del Rincón de la Calma, que es un espacio del aula donde los niños pueden acudir espontáneamente, sin obligación alguna, a calmarse, y donde encuentren materiales diversos. ¿Se dan cuenta? O sea, que ese niño tome conciencia de que hay un espacio. Y les decía yo, cuando hablaba yo con la especialista, les decía, a ver, cada uno de nosotros muchas veces inconscientemente lo hacemos. A veces, ¿quién no está con tantos problemas, cargado de tantas angustias, problemas de salud, familiares, y buscamos espacios, ¿no? Yo les comentaba, y les digo, yo soy uno de ellos. Cuando tengo serios problemas, me encuentro plagado de todo ese problema, ese estrés, digo, una de mis formas es ir corriendo, pero busco un lugar donde hay un río, un lugar tranquilo, y ahí me siento. Estoy ahí, estoy mirando, y me da tranquilidad y me da relajación, y para mí es una forma de encontrarme a mí mismo. Algunos de repente serán en una iglesia, otros será en la naturaleza, no lo sé. Pero entonces hay que ir enseñándole a las criaturas que hay espacio en el contexto de la vida social donde pueden ellos ir a encontrar esa calma. ¿Y por qué no gestionarlo desde la institución educativa? Donde encuentre ese espacio, donde el niño encuentre un espacio acogedor. Y hasta ya les decía a ellos, ¿no? Ya hemos visto también en el presupuesto el tema de poder incorporar y enseñarles desde criaturas la cultura de la música. Ustedes saben que la música instrumental, ¿sí?, tiene mucho mensaje y tiene mucho aprendizaje en la vida. Si tú le preguntas a cualquier persona, dices, ¿quién es Sanfir? ¿Quién es Beethoven? Nadie te contesta, porque hay una ignorancia total en la música. Pero sí escuchamos unas músicas tontas que te hacen que imites al animal, y esas culturas se van insertando en cada uno de nuestros niños. Entonces hay que llevar a ese nivel también a nuestros niños, ¿no? Y luego de este programa continuamos ya las rutinas. Eso va, miren, acá tenemos los planes de la sesión. Miren, como ustedes pueden ver, miren, solamente para ejemplo, acá tenemos uno ya. En la semana 1, conociendo mis emociones, hay inicio, hay desarrollo,
hay cierre, hay materiales y hay la evaluación. Si seguimos subiendo, ahí vamos a encontrar las 12, miren. 4 que van a desarrollar el primer aspecto, el segundo que va a desarrollar la conciencia social y habilidades de relajación, y el tercero que va a tocar temas relacionados a la toma de conciencia y responsabilidad con nuestros niños. Y eso ¿quién lo va a aplicar? Nuestras maestras, porque ellas son las profesionales en ello, porque ellas son las que están el día a día con nuestros niños. ¿Sí? Nosotros daremos orientaciones, guiaremos, las especialistas darán el soporte y brindarán en este caso los espacios y los escenarios correspondientes para que ellos puedan desarrollarse en ese trabajo. Entonces miren, ahí tenemos ese programa C. Continuamos, ingeniero, y vamos al Rincón de la Calma. Miren, el Rincón de la Calma, este es un espacio de reflexión y relajación para niños de iniciales. El objetivo es ofrecer un lugar donde los niños puedan calmarse después de una emoción intensa, estar en silencio para reflexionar, contactarse con su mundo interior a través del juego tranquilo, la respiración y el descanso, y aprender a autorregularse emocionalmente. Estimados compañeros, si tú logras en una persona que domine la autorregulación, has logrado el éxito en la vida del ser humano. Como vuelvo a repetir, los conocimientos que adquirir son facilísimos. Eso se aprende de cualquier forma. Pero la autorregulación, la autogestión, la autonomía, eso no es de la noche a la mañana, es un proceso muy largo. Pero esto nos ayuda a nosotros a poder desarrollar en el ser humano. Si controlamos esto, mañana más tarde no vamos a estar hablando de una sociedad que por cualquier cosita le fastidia, que porque le moviste la botella de acá a acá, hace un problema grande y quiere generar un problema social. Miren lo que está pasando ahora en nuestra sociedad, ¿no? Mensajes que enardecen a la gente y que al final están llevando, Dios no lo quiera, va a traer un problema social muy grande, porque la gente va a empezar a actuar y a tomar acciones que al final van a generar un caos en nuestra sociedad. En ello tenemos nosotros estos principios pedagógicos a considerar, tenemos elementos del diseño, les hemos dado a nuestros maestras cuáles son los colores de la ambientación a libre disponibilidad que ellos puedan tocar, el mobiliario adaptado. Continuamos, ¿no? Los materiales sensoriales de la calma, los elementos para la respiración, el auxilio y la música, la guía visual. Y hasta le hemos dado algunos ejemplos, continúe, algunos ejemplos, miren, de visualización de los elementos de cada uno de ellos, con detalles sugeridos y con materiales que ellos puedan utilizar. Seguimos, ingeniero. Y hasta la estructura, que esto es una propuesta, pero que ellos no es algo impuesto, ellos lo pueden diseñar de acuerdo a su creatividad, al manejo que ellos tienen en su aula. Nosotros no imponemos absolutamente nada de eso y les damos algunas ideas, ¿ya? Algunas ideas que las pueden tomar en cuenta o las pueden cambiar de acuerdo a las características y al contexto de su institución. Luego tenemos ya, miren, el tablero del bienestar. Ese tablero del bienestar que va a estar la maestra, va a estar observando diariamente. ¿En qué aspectos? En 4 aspectos. En la asistencia, en los incidentes de convivencia, en la participación familiar, en la aplicación de las rutinas. Y cada uno de ellos tiene indicadores, ¿sí? Tiene metas y tiene visualizaciones. Entonces, esa muestra va a ir registrando. Si seguimos avanzando, vamos puesto, por ejemplo, acá un ejemplo, miren, un ejemplo, ¿no? En la cual la maestra en ese registro va a decir, muy bien, a ver, hoy día he tenido yo 85% de asistencia de mis niños, porque mi indicador me dice porcentaje de asistencias, en este caso la mirada está ahí mensual, pero podemos ir adaptándolo nosotros, de los niños. Yo digo, en este mes yo he tenido 85% de asistencia de mis niños. En el indicador de convivencia, número de incidentes, peleas, faltas de respeto, el no compartir, yo digo, he tenido 3 incidencias leves. En el indicador de participación de la familia, porcentaje de participación de las familias en actividades, el 70% de participación de los padres de familia en esas actividades.
Y en la aplicación de rutinas, cumplimiento de rutinas diarias, saludo, lavado de manos, orden, despedida, el 80% de mis niños están cumpliendo. ¿Sí? El objetivo es alcanzar el máximo para poder decir, a ver, esto se complementa con el programa CEL, se complementa con el espacio de reflexión. Sí, si he trabajado bien el espacio de reflexión, si he trabajado bien el programa CEL, lógicamente acá los resultados van a tener que ser positivos, porque si son negativos tendré que dar una remirada a lo anterior. Esto de acá es como una acción, un cuadro de evaluación que me va a poder medir a mí cómo es que está avanzando en ello. ¿Se está aplicando bien ese programa CEL? ¿Está haciéndose bien el uso de ese espacio de reflexión de los niños? ¿Ha impactado las capacitaciones en los padres de familia? ¿Ha impactado en los docentes? ¿O es que las maestras, las 25 maestras recibieron los 3 tipos de capacitación, pero su actuar sigue siendo el mismo? Entonces ha sido pérdida de tiempo y pérdida de dinero. ¿Sí? Y si vamos, sube más, compañero. Ahí encontramos, miren, un ejemplo que estamos dando del tablero del bienestar en educación inicial. Ahí está, por semana, ¿sí? Con cada uno de los aspectos, de asistencia, de convivencia, de participación y de rutina. Y que lo pueden ellos ir registrando y lo pueden ir teniendo en sus archivos como evidencias del proceso que vienen ellos desarrollando. Como pueden ver, ya está completo. Está solamente para aplicación. Ahora, del éxito o el fracaso que pueda tener este proyecto depende de los que lo implementan. ¿Sí? Porque muchas veces los proyectos pueden ser muy ambiciosos, pueden ser muy tentadores, pueden ser muy hermosos, pero si en la implementación, en la aplicación, no se lo hace de la mejor manera, no sirve de nada. Y les decía esto porque yo daba la mirada en algunas personas que como seres humanos han tenido seguramente fortalezas y también debilidades. Por ahí yo veía en algunos programas que se implementaron hace muchos años, que por ejemplo fue Beca 18, que fue Pensión 65, ¿sí? Que para mí fueron unos proyectos muy hermosos, porque atendían a una población vulnerable, a jóvenes talentosos, ¿sí? Con capacidades cognitivas altas, pero con recursos económicos muy bajos, y también a una población vulnerable del adulto mayor sin recursos para poder generarle al menos algo con que vivir. Pero ¿dónde falló? En la implementación, en gente con pocos escrúpulos y poca ética en el trabajo, que lo que busca simplemente es llenar la hoja y decir acá están inscritas las personas, y nunca hicieron un trabajo realmente real que debería de atender a ese grupo vulnerable. Entonces, el problema no fue el proyecto, el problema es la implementación del proyecto. Hoy estamos acá, en el papel se ve hermoso, funciona, pero vamos a llevarlo ahora a la práctica y vamos a ver realmente si funciona o no funciona, y para eso van a estar nuestras especialistas, tanto de educación inicial como los de convivencia, para que vayan haciendo los ajustes, ¿no? Donde veamos que alguna maestra encuentra de repente una traba o encuentra una inconsistencia. A ver, ¿dónde está maestra? ¿Dónde se ha entrampado? ¿Cómo podemos ayudarle en este camino? Porque ese es nuestro trabajo. Y van a ver que juntos, unidos, autoridades, especialistas, maestros, niños y padres de familia, vamos a poder decir, sí se puede. Pero uno solo no lo va a poder hacer. Entonces, esta es la propuesta de nuestra UGEL. Eso quiero dejarlo claro. No es del director. ¿Ah? Por ahí a veces estaba intentando, se estaba mal interpretando. Decían, esa es su chamba del director. Ese es el director para que quede bien a nivel de Lima. No es así. Jamás he trabajado ni trabajaré con esa mentalidad. Nunca he trabajado con esa mentalidad. Ustedes saben que nosotros acá somos aves de paso. Lo que yo tengo seguro acá es hasta diciembre y se acabó. Y en diciembre agradezco por el espacio que me han dado acá, y Dios me dará otros espacios donde yo tenga que estar.
pero lo importante es qué es lo que tú dejas en esa institución a posterior, esa huella que tú tienes que dejar para que deben de continuar los demás. Porque lo importante en la vida es marcar una pauta, no es pasar por desapercibido. No es que llegó, estuvo un año, estuvo 2 años y simplemente se ganó la plata en el bolsillo y se fue tranquilo a su casa. No. ¿Qué es lo que hiciste para poder generar ese cambio en tu institución? Hoy tenemos esa propuesta, ¿sí? Esa propuesta que nos ayude a nosotros a poder generar ese cambio dentro de lo que es un proyecto estratégico. Y sumado a ello, en el aspecto de la gestión administrativa, también tienen conocimientos ustedes que estamos ya por firmar un convenio de un proyecto para que tengan todo lo que es internet en nuestro distrito de Tumbadén, ¿no? Como una empresa española. Ya estamos en toda esa tratativa con ellos, hemos tenido reuniones con el gobierno regional, estamos esperando que dé luz verde España para que dé autorización a la responsable y podamos reunirnos en Tumbadén, verifiquemos los espacios y se pueda implementar un piloto y luego, así como esto, si da resultados, se generaliza a nivel de la banda ancha con todos. Eso es lo que nosotros queremos dejar como legado en la gestión que seguimos trabajando, pero no lo podemos hacer solos. Tiene que ser con la ayuda de cada uno de ustedes, porque UGEL somos todos. UGEL no es una persona. El éxito o el fracaso de lo que acontezca acá depende de todos nosotros. Nosotros solamente monitoreamos el barco, nosotros solamente direccionamos, pero sabemos que la vida es como el mar, ¿no? Hay olas tranquilas, hay fuertes olas, pero justamente en esas fuertes olas es cuando se ve el trabajo en equipo para poder soportar y sortear esas olas y llegar a espacios tranquilos. Entonces, estimadas autoridades, estimados compañeros de trabajo, esto ha sido lo que hemos querido compartir con ustedes, ¿no? Lo hacemos con toda la sencillez y el cariño y siempre con la mirada fundamental que son nuestros niños. Esa es la razón de ser. Ustedes y yo estamos en estos espacios, tenemos trabajo, podemos llevar el alimento a nuestra mesa familiar porque tenemos trabajo gracias a que tenemos esos usuarios que son nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes que merecen de nosotros dar todo, porque ellos no son el futuro, son el presente del país. Y no miremos qué país vamos a dejar a nuestros niños, sino que niños vamos a dejar a nuestro país. Nuestro país requiere de gente realmente que se ponga la camiseta, que lo saque adelante. Estamos desangrándonos. Nuestro país está ahorita dolido, hay muchos problemas. Imagínense anoche mirando las noticias, más de 80 transportistas, choferes asesinados, ¿sí? En 8 meses significa que tenemos 8 prácticamente por mes que han sido asesinados. Y las cosas parecen que no sucediera nada. Sí está sucediendo cosas en nuestro país y nosotros tenemos que ser parte de ellas, pero desde la mirada educativa. No podemos generar violencia, más violencia sobre la violencia. Nosotros, nuestra mirada es la educación y con eso es que tenemos que ir fortaleciendo, impartiéndola y mejorando la sociedad en la que nos toca vivir. Por mi parte, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y estoy también dispuesto a las preguntas que ustedes tengan que hacer el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Realmente esta mirada es impresionante y lo decía el director a su ejecución y creemos de que la integración, sobre todo la articulación entre especialistas, todo el personal de la UGEL, docentes, por supuesto las autoridades, será fundamental para que esto todo también funcione. Si hay alguna interrogante, lo decía pues acá nuestro director, el pensamiento, la mirada de la UGEL San Pablo está direccionada sobre todo también a la integridad, al desarrollo sobre todo también integral de cada niño o de cada niña, ¿sí? De toda nuestra jurisdicción de la provincia de San Pablo. Entonces, esperamos por ahí, respecto a alguna duda, alguna inquietud, complementar algo, un comentario, maestro
Manuel. Vamos entonces también a recibir al maestro Manuel, que quiere brindar por aquí un aporte importante, comentario. Adelante, Manuel. Gracias, señor. Me parece muy importante el proyecto Infancia Plena para un Futuro Seguro. Sin embargo, en el futuro tenemos que mirar ya no como hemos visto ahora. No entendíamos siempre que la educación inicial es la base fundamental, es el cimiento de la educación. Pero sin embargo, si nosotros vemos a los aportes de Francisco Mora en los principios de la neuroeducación, ya no es la educación inicial el cimiento, sino que tendríamos que ver a la adolescencia, es decir, en primer lugar, cómo estamos preparando a los adolescentes para que sean padres. ¿No? ¿Cómo damos esa mirada a los colegios? Porque en los colegios es donde se empieza a formar a los padres. Llevamos escuela para padres, pero no tenemos una escuela para formar padres. Y luego vendríamos a trabajar también lo que se llama ya, cuando ya se engendró el niño. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos estimulando para que ese niño tenga una gestión socioemocional desde antes del nacimiento? Y después empezaríamos ya a llevar otro programa cuando ya el niño nace, de lo que hablaba nuestro director, desde la etapa sensorio-motriz. De repente trabajaría más adelante, doctor, pero por algo estamos empezando. A mí me parece muy importante este proyecto, pero también tendríamos que mirar al colegio y a nuestros adolescentes, cómo podemos influenciar en ellos, y sería parte de otro proyecto. Felicitaciones, muchas gracias. Sí, gracias, maestro. Sí, mire, ustedes saben que las miradas son, cuando empezamos a ver la problemática educativa, empieza a ramificarse y lo vemos un problema tremendo. Por eso había un filósofo que decía: solo sé que nada sé, ¿no? Cuando tú llegas a ver el árbol, solamente miras árboles, y cuando te profundizas en el árbol, empiezas a ver raíces, empiezas a ver ramas, empiezas a ver frutos, y al final hasta te desanimas en hacer el bosque. Dices: es imposible cubrir todo. El conocimiento es extraordinario y enorme. Por eso la mirada estaba en inicial, les decía, porque de la perspectiva que tenía que tiene nuestro maestro Manuel. Miren, él da la mirada lógicamente prospectiva en los que van a ser seres que van a formar otros seres, ¿cierto? Y la mirada acá está en función de que estos niños mañana más tarde van a ser los que van a formar otros seres y van a tener todo ese perfil, todo ese bagaje de desarrollo de competencias y habilidades. Entonces es a futuro, no es de la noche a la mañana. Si esto lo continuamos y esto se implementa así como tenemos nosotros en nuestros programas, estaríamos hablando de los frutos, es decir, de repente con una mirada de visión y misión. Los alumnos de San Pablo para el año 2056, por decir así, tendremos esta generación de oro que hoy queremos plantear. Maestro Marco. Cuán importante es, creo, este proyecto que establece un trabajo a realizar con un nivel fundamental que es la educación inicial. Yo recuerdo que en el año 99 se realizó un plan piloto del bachillerato peruano, donde el gobierno de ese entonces invirtió bastante dinero para alumnos de quinto grado de secundaria, ¿no? Y tenían que hacer un año más, fijándose en ya etapas casi finales de secundaria. Y yo también me preguntaba, ese dinero debía ser invertido en educación inicial, porque a las finales son los cimientos para el desarrollo integral del niño, ¿no? En este caso. No sé si sería genial
para ya ver en el futuro e implementar este proyecto. ¿Por qué? Porque yo, mientras el director estaba hablando, estaba en mi teléfono y seguramente por ahí me ha observado, habrá dicho el profesor Marco Silva, está aquí con el teléfono y me está escuchando, ¿no? Pero yo estaba ya haciendo uso algunas veces de la inteligencia artificial, porque es muy importante también estar ahí en ese mundo de la inteligencia artificial. Ahora no podemos dejar de lado eso, ¿no? Y había investigado ahí donde hay en realidad 4 etapas de poda neuronal, ¿no? De sinapsis, que se llama. La primera etapa es la etapa prenatal, ¿no? Donde hay un primer y gran exceso de poda, ¿no? De la formación, en este caso, de estructuras básicas en el cerebro del niño. Y la otra etapa de poda neuronal es la que mencionaba nuestro director, que era la primera infancia, de 0 a 7 años, donde hay una máxima densidad sináptica y es una poda guiada por la experiencia. Usa o pierda ahí, ¿no? Que es importante en esta etapa lo que indica el director. Pero también hay otra gran etapa que alguna vez lo dejamos pasar de lado, que es la etapa de la adolescencia, desde los 12 hasta los 25 años. Y por eso sería genial que este proyecto hasta podría complementarse de actividades que lo han indicado en el plan, exactamente para secundaria también, o sea, para el nivel ahí, porque ahí también se genera la segunda ola dramática, ojo, y masiva de la corteza prefrontal y optimizador para la eficiencia. Entonces, no sé si este proyecto se podría complementar. Y luego hay otra etapa que es la adultez, pero es una etapa poda lenta que se realiza en nuestro cerebro, ¿no? Y por eso la neurociencia indica que es muy importante el aspecto socioemocional del adolescente también, ¿no? Y nos da bastantes estrategias para un soporte socioemocional en esa etapa de la adolescencia, porque también ahí viene la tercera etapa de la poda neuronal. Y luego estaba también viendo y me preocupaba un poco un indicador de logro ahí para... Quiero buscar por acá porque le había colocado. Me parece, había escrito por acá, a ver. Había un indicador. Un minuto, ahorita lo busco. Que me había preocupado cómo evaluarlo, ¿no? Que era. A ver. Ya, ¿cómo medir el incremento en el desarrollo socioemocional de los niños? Había uno ahí, ¿no? El incremento en el desarrollo socioemocional de los niños en seguridad, autonomía y convivencia, porque había, creo, ahí también para medir ese indicador, ¿no? Y dice un desafío, ¿eh? Es un desafío muy grande medir ese indicador desde la primera infancia, porque se trata de conceptos cuantificables. No, porque no se trata, dice, de conceptos cuantificables como la matemática, ¿no? Requiere una mirada cualitativa y sistemática basada en la observación de conductas observables casi a diario, ¿no? Entonces ahí viene una tarea muy importante de las maestras, ¿no? En ese sentido sería uno de los, no sé, de los talleres que van a tener con las maestras de educación inicial, ver estrategias para medir ese indicador, ¿no? Para tratar de ver el logro, porque no es tan sencillo realizarlo. Ahí nomás, estimado director, muchas gracias. Es correcto, es importante que ustedes nos hagan esas consultas porque del debate, de la discrepancia, nace la luz, ¿ya? Porque no todo es totalmente establecido. Miren, lo que planteaba el maestro en tema de las podas neuronales, acá este concepto que se ha cambiado dentro de la neurociencia, porque seguramente en nuestras generaciones nosotros antes lo mirábamos con el tema de las neuronas por la edad. Y muchos de manera grotesca hasta decíamos, no, es que ya estoy viejito, ya mis neuronas se han terminado, ya tengo menos de los que, y algunos hasta lo fundamentaban y decían que con el paso de los años ya vamos perdiendo las neuronas. No es así. Existe la plasticidad neuronal. Y que esta plasticidad neuronal no pasa por la edad que tú tienes,
sino por la interconexión y la sinapsis de tus neuronas que tú generas en tu vida, desde pequeño hasta adulto, ¿ya? Pero que necesita una limpieza neuronal, por supuesto, porque hay partes que el cerebro hay cosas que no lo usas así como lo que tú tienes en tu desván, y que hay muchos que tenemos lo que es ese problema compulsivo de que a veces yo tengo un terno que no me pongo años, hay unos zapatos que no me, pero tienen que estar en mi closet porque forman parte de mi historia. O sea, no lo uso ni tampoco permito que otros lo usen. El cerebro automáticamente genera esa poda neuronal. En el otro aspecto donde nos dice el maestro sobre cómo evaluar este aspecto socioemocional, justamente ahí estaba en el punto último que hablábamos de la rueda de las emociones, el tablero de las emociones. En ese tablero de las emociones se va a ir registrando diariamente todo eso actuar del niño, su comportamiento, su asistencia, su convivencia, su liderazgo y todo ello, ¿sí? Eso nos va a dar a nosotros luces de cómo es que ese niño va evolucionando y va alcanzando las metas y los objetivos que nos estamos proponiendo. Que seguramente en el proceso van a haber algunas, claro, porque ustedes saben que todo algo nuevo no está todo terminado y nos va a traer siempre algunas dudas. En el punto que nos planteaba en el tema de la poda neuronal que se produce a través ya de la adolescencia, y que si nosotros quisiéramos hacer un deslinde lingüístico, adolescencia significa adolecer. O sea, es un estadio en el cual hay un desequilibrio entre el paso de la niñez a la juventud, ¿no? Entonces, por eso es que es la etapa más hermosa de la vida, pero es la más peligrosa de la vida, porque existe un desequilibrio muy fuerte emocional y cognitivo. Entonces, para ello es tema de otro trabajo de investigación. ¿Se dan cuenta? Hoy empezamos un trabajo de investigación y queremos que esto se institucionalice en nuestra, valga la redundancia, en nuestra institución, y que vayan saliendo varios proyectos de acá. Que para el año 2026 estén los que estén acá asumiendo el cargo. Nosotros nos sentamos alegres de escuchar que la UGEL San Pablo ha propuesto, tiene 4 o 5 propuestas de proyectos para mejorar. Qué bueno, podríamos sentirnos felices. Algo se sembró y que hoy está germinando y que mañana más tarde va a servir para la educación. Buenos días a todos los presentes, autoridades también que están esta mañana. Muy importante la propuesta que nos ha hecho el director esta mañana. Yo lo enfoco desde el punto de vista de la innovación, ¿no? Como especialista que estoy encargado en esta área, y me da mucho gusto de que el proyecto, por ejemplo, si yo le doy una mirada desde el punto de vista de la propuesta de innovación que tiene el Ministerio de Educación, coincide con algunos criterios muy significativos, ¿no? Dentro de ellos apunta a una solución problemática que tiene sus causas, que tiene una idea innovadora, ¿no? De hacer una propuesta nueva basada en un marco teórico establecido, ¿no? Y eso es fundamental. Que tiene sostenibilidad, el proyecto también lo explicó el director, ojalá que se permanezca en el tiempo, porque a veces cuando hay cambio de gestión o no hay cambio de gestión, a veces miramos desde el punto de vista político, no debe ser así, ¿no? Sino las cosas buenas, los proyectos en este caso deben tener continuidad y debe haber sostenibilidad en el tiempo. Asimismo, el impacto que genera este proyecto y que va a generar, ¿no? Yo lo evalúo así, miren, con esos criterios, ¿no? Impacto, sostenibilidad, participación de los agentes. Entonces, por allí, si hacemos una evaluación, está en ese marco, ¿no? De una propuesta innovadora, señor director. Ojalá que todas las actividades que usted ha planificado y que todo el grupo ha planificado se lleven a cabo para alcanzar el impacto que es mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, pero también el aspecto emocional en el cual radica esta propuesta. Muchas gracias. Tengan un buen día, queridos participantes, en la presentación de este proyecto pedagógico, que pues está dirigido por nuestro director, el equipo de especialistas inicial y el equipo de convivencia.
Es cierto que a veces dejamos de lado la mirada a nuestros niños, que enfocamos nuestra mirada en primaria, en secundaria, y nuestros niños de inicial son el adornito, la cerecita del pastel, que son los que menos atención merecen. Sin embargo, uno de los lineamientos de la política de atención a la primera infancia manifiesta una sociedad en niños atendidos, sociedad educada. El gobierno ha puesto la mirada en la primera infancia como base para el desarrollo sostenible de toda una generación. ¿Por qué? Porque resulta mucho más viable invertir en la primera infancia para evitar problemas futuros. Es por eso que la mirada del proyecto está dado en el nivel inicial como la base para el desarrollo de la persona. Son los niños los que en esta temprana edad van asimilando, van procesando, estableciendo sus estructuras cognitivas, mentales, todo lo que el ambiente les proporciona. Como nos dijo Vygotsky, ¿no? El niño no se desarrolla solo, sino se desarrolla en relación en la sociedad. Y la personalidad y la formación de este niño depende mucho del contexto donde él vive y del contexto donde se desarrolla. Es por eso que consideramos que la familia es el soporte fundamental para el desarrollo de estos niños. Y por eso es que en este programa se establece también el trabajo con familias, que también se está dejando de lado. Cómo las familias están contribuyendo a formar a estos niños de una manera positiva, dándoles esa mirada de participar posteriormente en asuntos públicos y poder dar soluciones creativas a los problemas a los cuales ellos tengan que enfrentarse. Muy interesante el proyecto, se lo he puesto a su disposición para que todos podamos conocer y ser parte de ello. Nuestros niños necesitan desarrollar el aspecto socioemocional desde temprana edad, como también lo establece la norma de año, ¿no? Donde se prioriza el aspecto del bienestar socioemocional y lo que es pues la inclusión y la atención a la diversidad. Entonces es por eso que cuando nosotros consideramos el aspecto socioemocional que nos hacía hincapié el profesor Marco, ¿cómo podríamos medir? Pues dentro de este aspecto socioemocional en nuestros niños está el conocimiento de ellos mismos, su autoimagen, su autoconcepto y su conciencia emocional que se desarrolla a través de conocer e identificar sus emociones, que es lo básico en el nivel inicial, y aprender a autorregularlas. Entonces, en función a eso se está trabajando el aspecto socioemocional. Bueno, eso es para aclarar un poquito, para comentar un poco también del trabajo que se viene realizando. Y bueno, esperamos siempre contar con ustedes para que este proyecto sea, como conversábamos con el director, sostenible y que pueda implementarse quizá a primaria, secundaria, sí, ¿no? Con otra mirada y quizá con otros objetivos de acuerdo a lo que necesita ya un adolescente, lo que necesita un joven, ¿no? Empezamos por la base, que es la niñez. Gracias. Sí, esto va a dar pie a muchos proyectos, porque seguramente ya se nos prendió el foquito, el bichito de la investigación, y vamos a querer investigar en matemática, en comunicación, en sociales, en todas las áreas, porque sabemos que todas juegan un papel trascendental e importante en la formación y consolidación de nuestros niños. El labor que tenemos nosotros y que nos da a nosotros fuerza para decir que esto, como decía el maestro Bringas, es sostenible y replicable en otros escenarios, es que la mirada que ha dado el Ministerio y que nos ha cruzado a través ya del WhatsApp que tenemos con el Ministerio, y le voy a dar lectura a ustedes, donde nos dice: estimado director de la UGEL San Pablo, felicitar a todo el equipo de su UGEL por este proyecto Infancia Plena para un Futuro Seguro, que ha diseñado una propuesta integral e innovadora y que articula escuela, familia y salud para fortalecer el bienestar socioemocional de los niños de Inicial de San Pablo.
Toda esa visión estratégica son un gran aporte para la mejora de la educación en su territorio. Faltaría seguir afinando las metas escalonadas y precisar su inclusión en los instrumentos de gestión. Con estos ajustes, la propuesta no solo será viable en el corto plazo, sino que podrá convertirse en un modelo replicable en toda la región de Cajamarca. Felicitaciones, ¿no? Da a toda nuestra región. Entonces, estamos en ese camino. Tenemos luz verde ahí arriba y lo que nos queda a nosotros es empujar el carro y demostrarle que acá hay talento, acá hay capacidad, acá hay predisposición y que nosotros no esperamos que las cosas nos vengan de arriba, sino que nosotros podemos generar los grandes cambios para la mejora de la educación. Es por ello que se le ha invitado a nuestras autoridades. Gracias también por haber asistido a ustedes, porque la educación es tarea de todos. Con ustedes vamos a trabajar, ya lo habíamos delineado en algunos aspectos en salud, con programas de salud mental a nuestros niños, por ahí con nuestra municipalidad. Ustedes saben que nosotros somos cortos en presupuesto, no tenemos mucho presupuesto, sé que ustedes también, pero creo que la buena voluntad y el apoyo en todos nosotros es la mirada a futuro, ¿no? Es decir, municipalidad, UGEL, sector salud, emergencia mujer y todos los sectores que están presentes acá son factores fundamentales para la construcción de esa nueva generación que queremos nosotros para el futuro sanpablino, el futuro de la región de Cajamarca y de nuestro país. Estamos seguros y convencidos que cuando toquemos las puertas de ustedes y les pidamos el apoyo, vamos a encontrar ese apoyo, porque hoy ustedes han sido partícipes de lo que queremos generar, ese cambio que queremos generar en nuestra educación sanpablina. A ello lo sumamos nosotros, que tenemos metas y objetivos. Si Dios lo permite, en el mes de noviembre estaremos invitándolos a ustedes para ser partícipes también ya de la socialización de nuestro proyecto educativo local, el PER, ¿no? Donde ya San Pablo tenga hasta el 2036 diseñado las políticas educativas y los objetivos estratégicos a donde tengan que llegar. Y venga quien venga a esta UGEL, con cualquier tendencia filosófica o ideológica, tendrá que cumplir y establecer todas las acciones para alcanzar las metas al 2036 de lo que nosotros queremos como una educación para San Pablo. Entonces, cuando trabajamos con esa mirada prospectiva, con una mirada de desarrollo y de crecimiento, no personal, sino institucional, es que podemos hacer los cambios que realmente cada uno de nosotros queremos. Cada uno de ustedes son una pieza fundamental e importante en este trabajo que venimos haciendo. La socialización ha sido importante para que ustedes conozcan, porque ustedes son parte de ello, porque ustedes están inmersos en ello. Porque imagínense, si no se socializa, va a ser considerado como un aspecto solamente de persona o de grupo de personas. Porque si alguien viene y por ahí nos preguntan a cada uno de nosotros, oye, acá se está implementando un proyecto denominado Infancia Plena, no sé, el director sabe, los especialistas pregunten, ellos dicen, no, ese es el proyecto de todos nosotros. Y todos tenemos que conocerlo, porque todos estamos aportando para ellos. Y cuando se vengan las tareas, cuando se vengan los talleres, vamos a necesitar de ustedes, del apoyo de ustedes. Vamos a solicitar que nos ayuden en el trabajo. Esperamos encontrar las puertas abiertas de cada una de sus oficinas para poder desarrollar esos talleres, porque sabemos que todo eso al final aterriza en los niños. Ellos son la razón de ser y el sentido por lo cual nosotros hacemos todo este trabajo. Cada área en nuestra institución juega un papel importante. Encontramos áreas técnicas, encontramos áreas de línea, ¿sí? Encontramos áreas de soporte, pero todas ellas juegan un papel importante, porque si una de ellas no se moviliza, las cosas no caminan. Tenemos que estar mirando el tema pedagógico, tenemos que estar mirando el tema presupuestal, tenemos que estar mirando el tema de planificación, ejecución y todo ello. Entonces, y cada uno de nosotros juega ese papel importantísimo en la consolidación de los logros que queremos como institución. Entonces, una vez más, a las autoridades también el agradecimiento del caso. Vuelvo a repetir, ya estaremos acercándonos a sus oficinas para entablar un diálogo ya más personalizado e institucional, para ver de qué medida podemos nosotros ir
implementando y desarrollando estas actividades, también con nuestra responsable de lo que es el sector salud, ¿no? Sabemos que educación y salud es tarea de todos, ¿no? Son dos pilares fundamentales en el desarrollo de los pueblos. Sin salud y sin educación, por más que haya minería, por más que tengamos el dinero por ahí para poder cogerlo, no tendría sentido si no hay educación y no hay salud. Entonces, una vez más, el agradecimiento correspondiente a todos y cada uno de ustedes. Seguramente van a haber otros espacios y otros momentos donde tengamos que seguir interactuando, y si salen de acá los exhorto y los animo a que en sus espacios que tengan ustedes elaboren proyectos, ¿no? Ahí tenemos al maestro Ricas que nos puede ayudar, darle la mirada de la organización de ello, y si ya nació esa idea de cómo implementar en edades, en etapas, en áreas, podemos hacer y que acá sea la cuna y el espacio donde puedan emerger los proyectos que puedan mañana más tarde posicionarse a nivel local, a nivel regional y por qué no decirlo a nivel nacional. Talento y capacidad existen. Un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias.